ser como barro en tus manos. Bueno, buenas noches a todos. Hace unos 2 años que no pasábamos por aquí, por este lugar, y una de las cosas que tiene la comunión cristiana, ¿verdad?, es que te sientas y comienzas a hablar con las personas y parece que estuvimos aquí hace 3 o 4 semanas, pero pasaron 2 años. Y estábamos ahí hablando y parece que vivimos todos cerca, ¿no? Pero estaba Luis y Sonia, que están en Tanzania, nosotros estamos en Brasil. Pero una de las cosas que tiene la comunión cristiana es eso, ¿no?, de podernos sentirnos amados, en familia. Así que bueno, un abrazo a todos, hermanos, si algunos no hemos tenido el tiempo de saludarnos. Que Dios os bendiga. Y yo quería compartir algo con vosotros en esta noche. Hace unos meses atrás escuché una oración de una persona que no era muy madura en la fe, pero la oración que hizo sí que era de una persona madura. Y la oración que esta persona hizo dice: Señor, incomódame con tu palabra. Y claro, normalmente cuando vamos a la palabra del Señor no es pues para buscar refrigerio, fortaleza, para alimentarnos en momentos de dificultad, vamos de una manera especial, pero realmente pues poco vamos o tenemos ese tipo de oración, ¿no?, de Señor, incomódame con tu palabra, ¿no?, que tu palabra sea pues como una espada que penetra hasta lo profundo de mi corazón y realmente puedas discernir, ¿no?, las intenciones de mi propio corazón, ¿no? Y es semejante a hace años, ¿no?, por ejemplo, los japoneses. Pues entre el ejército japonés había un grupo que era como los grupos especiales de aquel tiempo, eran los samuráis. A los que os gustan las películas de samurái, tal vez de hace muchos años, iban con sus espadas y eso, pero sucedía algo con estos guerreros, ¿no?, que cuando veían que iban a ser derrotados por su propia honra o por la honra de su señor, dice que cogían la espada, ¿no?, y se atravesaban, ¿no?, se hacían un harakiri, que le llamaban, ¿no?, y muchas de las veces era pues por honrar a su señor, ¿no?, al cual pues servían, y todo eso pues me hacía un poco pues pensar en mi propio corazón, ¿no?, porque muchas veces abrimos la palabra del Señor y es pues para fortalecernos, para animarnos, para transmitir algo pues para otras personas, pero en este último tiempo pues leyendo una parte de la palabra que es muy conocida, pues hizo en mi corazón ese efecto, ¿no? Me llegó hasta lo profundo de mi corazón y me hizo ver pues muchas veces las verdaderas intenciones de mi corazón, que casi siempre pues nos lleva a decirle al Señor, pues Señor, perdóname y ayúdame, ¿no?, a ser como tú quieres que sea, ¿no? Y como digo, es una parte de la Biblia muy conocida, es la parábola del buen samaritano. Casi seguro que todos la hemos escuchado, pero no por eso, ¿no?, ¿verdad? Es lo bueno de la palabra, que son historias que hemos leído tantas veces, pero a veces la ponemos a leer y el Señor con su Espíritu Santo, pues una palabra, ¿no?, y nos vuelve otra vez pues a renovar o a veces, como digo, a traer esa espada de doble filo que tiene esa facilidad de entrar hasta nuestro propio corazón y ahí vemos quiénes realmente somos, ¿no?, y cuánto necesitamos de su gracia y de su perdón en nuestras vidas. Y viene en Lucas capítulo 10, si queréis acompañarme. Y vamos a leer los versículos del 25 hasta el 29. Y dice así: He aquí, un intérprete o un maestro de la ley, de la palabra del Señor, se levantó y dijo para probar a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿Cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28, y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás.
Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y antes de continuar, había alguna cosa que aquí me llamaba la atención de esto que estamos leyendo. Lo primero es que nos habla que no es una persona cualquiera, ¿no?, sino que es una persona conocedor de la palabra. Y no solamente una persona que conocía la palabra, sino que era alguien, un maestro de la ley, una persona que enseñaba a otros sobre la palabra, ¿no? Y que cuando comienza esa conversación con Jesús, llega al final de la conversación, dice que queriendo justificarse a sí mismo, ¿no? Y leyendo pues estos versículos, pues la verdad es que yo me había identificado. ¿Por qué? Pues por gracia y por privilegio. Muchas veces el Señor nos da el privilegio de poder transmitir su palabra, ¿no? Después de tantos años leyendo la Biblia, ¿no?, pues algo tenemos para transmitir a otras personas, ¿no? Son mucho tiempo ya leyendo y en cierta manera pues me había identificado porque sí puedo ser también alguien que puedo enseñar a otras personas pues que estén comenzando sobre la palabra del Señor. Pero también me había identificado porque muchas veces, a veces queriendo, a veces sin querer, cuando viene la palabra del Señor a mi vida, muchas veces hago como este hombre, que quiero justificarme. Eso yo creo que es algo normal en el ser humano, es como, no sé si un resorte o una protección, que la primera, cuando nos viene la palabra así al corazón, como que lo primero siempre queremos pues justificarnos, ¿no? Y me veía muy identificado con ¿verdad? Porque muchas veces cuando nos viene la palabra, pues nos justificamos, nos disculpamos, echamos los balones fuera, ¿no? Y esto es lo que este hombre pues quería hacer, ¿no? Y como digo, a mí más de las veces que desearía me pasa así, ¿no? Que cuando el Señor me quiere enseñar o me quiere corregir, pues por medio de su palabra o por medio de tu hermano, siempre hay ese resorte, ¿no?, que rápidamente pues queremos justificarnos, ¿no? Entonces, si podemos bajar un poco nuestras defensas, ¿no?, y dejar que la palabra pues nos entre. Dice así, y ahí vamos con la parábola. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole, dice, medio muerto. Vamos a parar ahí. Este lugar lo situó el Señor en un lugar que era muy conocido para todas las personas, en especial para este hombre. No era un lugar desconocido, era un camino que iba desde Jerusalén, como bien nos está diciendo aquí. Pero este camino no era un camino muy largo, eran aproximadamente 28 o 30 kilómetros, pero era un lugar muy, muy complicado, ¿no? Porque en aquel tiempo los ladrones pues estaban en los caminos y aquello pues por las características del terreno era un lugar idóneo para los ladrones pues asaltar a la gente que iba por ese camino y rápidamente pues esconderse, ¿no? Y nos está diciendo pues lo que le sucedió a este hombre, pero es que ese camino, como digo, en aquel tiempo era conocido por un camino que había mucha violencia. Dice que le llamaban camino de sangre, o sea, porque muchas de las personas que pasaban por ahí, pues su sangre era derramada en ese camino, ¿no? Venían pues el ladrón y ahí pues como dice que lo despojaron, le robaron y dejándole pues medio muerto. Ahora, esto que está haciendo aquí también tenemos que aplicarlo a nuestros días, ¿no? Porque no estamos aquí hablando de una historia de alguien que vivió hace 2000 años atrás, ¿no? Sino que el propósito de la palabra del Señor siempre es vernos identificados con nuestras propias vidas, ¿no? Y en el día de hoy también hay lugares complicados, ¿no? Lugares dentro de nuestra propia ciudad, de nuestros barrios, de nuestro país o en otras naciones. Lugares que son pues conocidos por lugares complicados, ¿no? De ambientes hostiles y muchas de las veces pues con derramamiento de sangre, ¿no? Y todos podemos poner en mente pues algún barrio de nuestra ciudad o algún país donde de manera especial pues se ve este tipo de ladrón, ¿no? Y claro que ladrones hay en todos lados, pero hay lugares donde se manifiestan más pues estos ladrones que van a robar, ¿no? Y como digo, aquí una enseñanza espiritual. Y aquí nos está diciendo, o quiero intentar transmitiros, de que hay lugares que son, pues, de alguna manera, más pesados. Claro que el ladrón está en todos lugares, pero aquel que viene para robar, matar y destruir, hay lugares donde manifiesta pues, su maldad o su poder de manera especial. A veces no tenemos que irnos muy lejos, a veces lo vemos cerca de nosotros, ¿no? Porque este hombre que quedó ahí esperando casi la muerte, ese está representando a todo ser humano.
el ladrón ya ha venido, y lo sabemos muchos de nosotros por experiencia propia, sabemos cuánto nos robó, ¿verdad? Y no solamente por nuestra propia vida, sino que vemos a personas que están en el camino sin esperanza, porque este hombre no tenía esperanza ninguna. Este hombre estaba esperando que llegara su momento de perder la vida. Y a mí esto me llevaba a ver pues cuántas personas hay a mi alrededor que están viviendo así. Personas que no conocen al Señor, personas que están en el camino y que le queda poco tiempo de vida, ¿no? Y que el enemigo ha hecho su obra en sus corazones. Ha venido, ha robado, ha destruido, y por la gracia del Señor muchos todavía no han pasado a una eternidad sin Cristo, ¿no? Pero ¿cuántas personas hay alrededor de nosotros que están en esta situación como este hombre, ¿no? Sin esperanza, ¿verdad? Esperando el último momento de su vida, y el ladrón ahí bien escondido. Como digo, es que hay lugares donde el ladrón como que se esconde de una manera y ves las evidencias, ¿no? De una manera más fuerte. Y esto es lo que pasaba en la situación de este hombre. Y nos dice en el versículo 31: y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Paramos en esos dos versículos. Se esperaba, ¿no?, que si este hombre tuviera que recibir algún tipo de ayuda, lo recibiera de manera especial de las personas que representan a Dios, ¿no? En este ejemplo era un sacerdote, alguien que trabajaba en el templo, el levita también. Entonces era, por decir así, eran representantes de Dios. Eran personas de las que se estaba esperando que esas personas hicieran algo. Pero dice que tanto el sacerdote como el levita dice que vieron la necesidad. O sea, es que no era algo que podían decir, no es que no lo vi, ¿no?, sino que nos dice que en los dos casos dice que vieron la necesidad, vieron la situación de este hombre, pero dice que los dos pasaron de largo. No nos dice el motivo. Y a veces piensa que no nos dice el motivo para que nosotros podamos ver nuestra propia vida identificada, ¿no? Porque también me veo identificado muchas veces pues como representantes que somos del Señor. Somos sus sacerdotes, dice la palabra. Somos sus representantes. Somos las personas que se espera de nosotros que tengamos ese corazón de misericordia, de ver la necesidad y hacer algo. Pero aquí nos dice que las personas de las que se está esperando algo, dice que pasaron de largo. Y no nos dice el motivo. Tal vez, pues podría ser porque dice, cualquiera se para aquí, ¿no? Si viendo lo que le pasó a este, pues tal vez el ladrón esté por ahí y si yo me paro, tengo el mismo futuro que él. O tal vez iría pensando que tenían sus ministerios que atender en el templo o tal vez porque pensarían, bueno, ya lo hará otra persona, ¿no? O sea, no podemos poner el motivo específico de por qué pasaron, pero la verdad es que pasaron, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros también nos pasa la misma cosa, ¿no? Vemos situaciones que somos nosotros las que tenemos que atenderlas y a veces pues nos justificamos, ¿no? Y tal vez que pues sean unas justificaciones pues nobles, ¿no? No, pues tengo que hacer esto, es que voy al templo, o es que ya lo hará otro, o no me toca a mí, ¿no? Y vemos pues cómo va pasando y va pasando y cómo vemos que la religión no llega al corazón del hombre. No es simplemente una religión, se necesita algo más para poder sacar a este hombre de esta situación. Y dice que pasaron de largo. Y nos dice en el versículo 33 y 34, dice, pero un samaritano que iba de camino y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahora la persona que entra en escena es un samaritano. No es una persona cualquiera, sino que también, igual que nos especifica el lugar, nos especifica qué tipo de persona es. Y todos sabemos que por las enseñanzas de la palabra del Señor, que los samaritanos y los judíos no se daban, eran enemigos, ¿no? Era, bueno, para un judío y un samaritano estar juntos era algo que es que no estaba ni en su mente, ni en su corazón. Incluso los judíos, a otros judíos, si quería insultarle, le insultaba con la palabra samaritano. Eres un samaritano. A nuestro Señor le insultaron así. Le dijeron que era samaritano. Y dice, eres samaritano y tienes demonio. O sea, el samaritano era lo más opuesto,
en cuanto a su cultura, en cuanto a cómo vivían, en cuanto a su religión. Era la persona que estaba más separada, más opuesta. Y es esta persona a la que nuestro Señor quiere que sepamos, que era un samaritano, que era lo opuesto, alguien del que no se esperaba, ¿no? Por motivos sociales, raciales, religiosos, era la persona que menos esperaba que atendiera esa situación. Y viendo este ejemplo, venía pues también a mi corazón unas palabras que decía nuestro Señor. Si quieren, no nos perdamos de aquí, pero podemos ir al Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Mateo 5. Y en el versículo 43, a partir del 43, nos dice así: dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Dice, pero sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es fácil ayudar a las personas que son como nosotros. Es fácil ayudar y acercarnos y aproximarnos a las personas con las que tenemos muchos vínculos en común. Pero aquí nos está diciendo nuestro Señor, dice, pero ¿qué hacéis de mal? Si solamente ama a los que te aman, dice, los publicanos. En aquel tiempo los publicanos, un cobrador de impuestos, era lo peor de la sociedad. Dice, los publicanos hacen igual que vosotros. Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, dice, si los gentiles, la gente que está sin Cristo, hace eso. Y la verdad es que son palabras que muchas veces las leemos, pero muchas veces como que las pasamos por alto, ¿no? Y como digo, cuando esta espada del Espíritu Santo entra en nuestro corazón y a veces comenzamos a examinar mi propio corazón, pues digo, pues realmente soy así. Realmente me llevo bien pues con las personas, con los hermanos y saludo y los quiero y dice, ¿qué mérito hay en eso? Dice, no, dice, orar y amar a vuestros enemigos. Y eso es lo que estaba intentando transmitir nuestro Señor con este ejemplo, ¿no? De que tenemos que tener ese tipo de amor por las personas que son completamente diferentes a nosotros. Incluso que pueden que sean nuestros enemigos, que pueden que nos estén maldiciendo. Pero es en este tipo de ejemplos donde tenemos que demostrar el amor de Dios, ¿no? Porque digo, la comunión cristiana para mí es una bendición. El sentarnos, el amarnos, el orar los unos por los otros. Pero si solamente hacemos eso, dice, sí que lo hace todo el mundo, ¿no? Saludarnos y abrazarnos o querer a las personas que nos aprecian, que nos consideran, está bien. Pero dice, pero es que los publicanos hacen eso, ¿no? Entonces como que aquí nos está poniendo acercarnos a personas a las que nos cuesta acercarnos, por motivos de cultura, por motivos de religión, por tantos y tantos motivos, ¿no? Y nos dice en este versículo, volvemos aquí a Lucas, que dice que el samaritano que iba de camino vino cerca de él y dice que viéndole, dice que fue movido, dice aquí, a misericordia. Movido a misericordia es una expresión que se utiliza como algo que movió las entrañas. Ser movido a misericordia no era un sentimiento así de que a veces pues, te da un sentimiento y puedas hasta derramar una lágrima, nos ponemos un poquito sentimental. El ser movido a misericordia era cuando te llega al corazón, ¿no? Algo que llega, como digo, hasta las entrañas. Eso es movido a misericordia. Y se ve fácilmente, el propio Lucas, el escritor Lucas, esa misma expresión la utiliza en otra parábola que es muy conocida, ¿no? Es la parábola del hijo pródigo,
de ese hijo que le pide la herencia, que se va fuera de casa, que malgasta todo, está con los cerdos, que para un judío era pues donde pensaba que nunca iba a llegar. Pero dice que estando en esa condición, dice que vuelve en sí. Dice, ¿cuántos obreros en la casa de mi padre no tienen necesidad de pan y yo aquí muriendo de hambre? Me dice, me levantaré e iré. Y todos conocemos la historia, ¿no? Como ese hijo, pues delgado, sucio, cansado. Dice que cuando estaba lejos, dice que el padre lo vio, también lo vio. Pero mira cómo es un corazón que se mueve a misericordia. Dice que desde las entrañas del padre, dice que fue corriendo hacia él. No esperó que llegara, fue corriendo, lo abrazó, lo besó. Bueno, conocéis cómo es la historia. Cuando somos movidos a misericordia, algo sucede en lo profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Algo se quebranta, algo nos hace sentirnos tan incómodos. Pero a veces me sucede a mí, no sé si a ti te sucederá, que, como decía nuestro Señor, a causa de la maldad, dice que el amor de muchos se enfriará. Y yo a veces pues lo veo, como digo, en mi propia vida, ¿no? Y a veces, por ejemplo, cuando llegamos a Brasil hace 15 años atrás y veía la sociedad en la que pues vivíamos, ¿no? Cómo los chicos eran asesinados, cómo los padres veían a sus hijos morir, sabían quién era el asesino y cómo sabían, hoy ha muerto aquí, a este lo mataron, y te entraba un quebrantamiento en tu corazón. Oh, madre mía. Pero llevamos 15 años y ¿sabes una cosa? Que mi corazón no se conmueve de la misma manera con esas situaciones, por ejemplo, que hace 15 años atrás. ¿Por qué? Porque vivir en medio de una sociedad con tanta maldad, como que mi corazón lo siente, pero te digo, no es la misma cosa. Y no me pasa solamente a mí, nos pasa a todos los que estamos aquí sentados, ¿no? Yo creo que tenemos ejemplos, por ejemplo, con estas guerras que estamos viviendo, ¿no? Si te acuerdas la primera vez que comenzaste a ver imágenes en la televisión de, por ejemplo, la guerra de Rusia con Ucrania. Bueno, pues tú veías las imágenes, ¿no? Y nosotros hasta allí hicimos pues también oraciones y ayunos pues por la guerra que se estaba, veía la gente cómo se salía, ¿no? O si ves cómo está ahí en Medio Oriente, ¿no? Pues con Gaza, todas estas muertes, todos estos niños. Pero si te acostumbras a verlo, a causa de la maldad, el amor se enfría. Y lo que antes te traía esa congoja, ¿no? Y era como eso que te quedaba reventado, ahora hoy en día puedes estar comiendo tu plato de comida y estar viendo el telediario con las mismas noticias y no sientes la misma cosa. Nuestro corazón tiende a perder la sensibilidad, ¿no? Entonces qué bueno que le pidamos al Señor que nos dé ese corazón sensible, ¿no? Que nunca se enfríe, porque vivimos en un mundo lleno de maldad y sin querer eso llega a afectarnos como cristianos, ¿no? Y esta es la situación que le estaba pasando a este hombre, pero dice que este hombre dice que no se vio así, dice que fue movido a misericordia. Y cuando tú sientes eso, no es que solamente lo sientas y digas, ¡ay, pues pobrecito, qué situación tan complicada!, ¿no? Te hablo de lo de la guerra o lo de Brasil, pero aquí a nuestro alrededor vemos tantas situaciones, ¿no? Con mujeres, con hombres, con familias, con niños, que cuando hay ese corazón que nos mueve a misericordia, no solamente nos quedamos pues quebrantados, sino que nos lleva a hacer algo. No somos como el sacerdote y el levita que lo vieron, pero dice que pasaron de largo. Pero cuando nuestro corazón es tocado ahí por el Espíritu Santo del Señor, no solamente es que se quebranta, sino que te lleva a ti a decir qué es lo que yo puedo hacer. Ya no está esperando que lo haga otra persona. Ya tú mismo te dices qué es lo que yo puedo hacer dentro del lugar donde vivo, de la situación que vivo, qué yo puedo hacer como cristiano, pues para poder atender esta situación. Y cuando tú comienzas a tener, o cuando comenzamos a tener ese corazón de misericordia, dice que este hombre se paró. Yo me imagino que estaría con miedo, porque estaba viendo ahí al paisano cómo estaba. Y pensaría también, igual que el sacerdote y el levita, es que si me paro, ¿qué es lo que va a pasar con mi vida? Y no nos explica, pero tal vez pues tendría familia, tendría hijos, le estarían esperando,
tantas y tantas cosas, ¿verdad? Que como digo, a veces la palabra no nos da mucho para que podamos ver nuestra propia vida identificada. Porque a veces tener ese corazón de misericordia nos va a colocar en situaciones arriesgadas, en las que va a pensar y dice, ¿y qué va a pasar conmigo? Y que si me paro y atiendo esta situación, todo mi plan que tenía de llegar allí a la ciudad y la gente que me está esperando y van a estar preocupados, pero cuando hay ese corazón que es movido a misericordia, tú te paras. Con miedo tal vez, con miedo muchas veces, pero te paras. Y no estás esperando que lo haga otra persona. Estás viendo, miras a un lado y miras a otro y es como que el Señor te dice, no, eres tú. Y el Señor a todos los que estamos aquí, cristianos, nos pone en situaciones, ¿verdad? Que no vamos a tener que buscar a otras personas. Vamos a tener que ser individualmente como cristianos, ¿no? Y va a llegar momentos en nuestra vida que vamos a tener que tomar decisiones y nos va a parecer una locura. Pero esta es la historia del buen samaritano. Dice que él se paró, ¿no? Y digo, a veces con miedo y con temores. Ya el apóstol Pablo lo decía. Dice, por dentro temores, por fuera conflicto. El propio apóstol Pablo, que se recorrió todo el mundo, tenía temores en su propio corazón, pero tenía un corazón que era movido a misericordia, que le impedía pasar de largo, sino que se paraba. Y dice que cuando se para y comienza a curar sus heridas, dice que utiliza dos cosas que él llevaba en ese camino, ¿no? Y también tienen un símbolo esas dos cosas, porque dice que comenzó a curar sus heridas, dice que con vino y con aceite. Y sabemos que eso también tiene un símbolo en la palabra del Señor, ¿no? Muchas veces el vino es representado pues con el gozo, pero donde se representa más el vino fue la última noche que nuestro Señor estuvo con sus discípulos en la Santa Cena. En aquella ocasión que tomó el pan y lo partió, dice, mira, esto es mi cuerpo que va a ser partido por vosotros. Y dice que cuando tomó la copa con el vino, dice, y esta es mi sangre, ¿no? Del nuevo pacto, de la nueva alianza. Entonces la sangre, lo que nos representa principalmente en la palabra del Señor, el vino, es la sangre de Cristo. Y este hombre tenía eso en su vida, tenía algo para ofrecer. Él sabía lo que necesitaba ese hombre que estaba en el camino. No necesitaba una psicología o necesitaba algo que pudiera curar las heridas que son heridas profundas, las heridas del pecado. Y eso no se cura con psicología, con buenas palabras, con métodos humanos. Se necesita la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y que hace levantar a personas que están al borde de la muerte, levantarse con una vida nueva. Y no solamente dice que llevaba la sangre, ¿no? Ese vino que representa la sangre, sino que también dice que llevaba el aceite, que todos sabemos que representa el Espíritu Santo. Y ya lo decía el profeta Zacarías, dice, no es con ejército, este trabajo o esta ayuda no es con ejército, no es por fuerza, es por su Santo Espíritu. Y este hombre que estaba caminando solitario, porque sabes una cosa, que hay, como digo, hay algo muy guapo en la vida como iglesia, como grupo, ¿no? El estar juntos, el orar juntos, pero también tenemos vidas individuales, momentos en nuestra vida que a nivel personal tenemos que posicionarnos y no va a haber otra persona a la que podamos llamarle, no va a haber un responsable, no va a haber un pastor, no va a haber un anciano, vas a ser tú en ese momento. Y tú para ir por ese camino, ¿verdad? Hay dos cosas que tenemos que llevar en nuestra vida, que es el Evangelio de Cristo, es la sangre preciosa de Cristo, ¿no? Que limpia los pecados de cualquiera, da igual lo que hayas hecho en el pasado, da igual el corazón endurecido que hayas tenido, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y la unción del Espíritu Santo, ¿no? Y como digo, para hacer ese camino solitario nos hace falta esas dos cosas a nivel personal, tener tan presente el Evangelio de Cristo en nuestras propias vidas, ¿no? Y después el Espíritu Santo. Si es que si no tenemos el Espíritu Santo no podemos ayudar a otras personas. Él es el que nos guía, Él es el consolador, Él es el que convence de pecado, Él es el que llena, Él es el que bautiza. Y para poder ser de utilidad en el reino de Dios y poder ayudar a otras personas necesitamos de esa unción primeramente en nuestra propia vida, de esa frescura, de esa llenura, de ese bautismo del Espíritu Santo que nos da esa valentía. Dice, recibiréis poder cuando hayáis recibido el Espíritu Santo, y entonces da igual, me seréis testimonio, vaya a tener corazón de misericordia en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta donde sea.
Pero cuánta necesidad tenemos a nivel individual de tener eso presente, de saber que hay caminos que tenemos que andarlos solos, que no tenemos a nadie al lado y que nosotros tenemos que dar lo que tenemos del Señor, ¿no? Como digo, el vino que representa la sangre de Cristo, Cristo muriendo por nuestros pecados, pero también el precioso Espíritu Santo, tan entristecido en estos últimos tiempos, ¿no? Parece que el Espíritu Santo como que está olvidado, como que qué necesidad tenemos de ese poder, de esa llenura, de esa unción, ¿no? A la hora de hablar con las personas, ¿no? A la hora de, si no fuera por el Espíritu Santo, ¿de dónde saldría la valentía, entre comillas, ¿no? De ir a tantos lugares, de enfrentarnos en tanta situación. Entonces este hombre estaba ofreciendo lo que él tenía en su propia vida. Y eso otra vez me lleva a mí, pues, a verme, ¿no? Cómo está el Evangelio de Cristo en mi vida, cómo está la sangre de Cristo en mi propia vida y cómo está ese Espíritu Santo en mi propia vida, para yo obtener algo de parte del Señor para ofrecer, algo que venga del cielo, algo fresco, algo que solamente el Espíritu Santo pues nos puede dar. Y eso es lo que le estaba ofreciendo este hombre, ¿no? Entonces, hermanos y hermanas, que eso esté fresco en nuestros corazones, porque vamos a vivir situaciones que vas a ser solamente tú. Vas a ser la persona que Dios va a escoger y te vas a tener que tomar una decisión. Pero qué bueno, ¿no? Que hay personas que se paran. Y no solamente dice que se paró, no solamente dice que colocó esas heridas, sino que nos dice aquí a continuación, dice que lo llevó al mesón, dice, y en el mesón cuidó de él. Bueno, primeramente, acercándose, estamos en el 34, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, dice, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Por lo que leemos, parece que este hombre iba en su cabalgadura, ¿no? Iba pues en un lugar confortable, dentro de las posibilidades, en su comodidad. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? No solamente le ofreció, dice, ¿no?, ese vino y ese aceite, sino que él se bajó y él lo colocó en el lugar donde tenía que estar él. Y eso a mí también me habla de que cuántas veces nosotros estamos mirando nuestro lugar, nuestra propia comodidad, y cuántas veces estamos dispuestos a soltar eso por amor a otras personas. Cuánto estamos dispuestos a privarnos, como digo, de nuestros lugares, de nuestra propia comodidad. Y ¿sabes lo que pasa? Que es que no es algo que la gente, a veces se me mezcla un poco algunas palabras en brasileño y no es que lo busquemos voluntariamente, ¿no? Sino que también tenemos una tendencia en nuestro propio corazón a acomodarnos. O sea, es algo que yo creo que tenemos que estar luchando la vida toda. Y da igual que estés de misionero donde sea, ¿no? Es algo que nuestra propia carne pues tiende a acomodarse, ¿no? Y cuántas veces tenemos que quitarnos esto de nuestra vida, ¿no? Esa comodidad, esos lugares en los que nos sentimos a veces pues seguros y es fácil para nosotros, y poner a esas otras personas en esos lugares. Y yo digo, es algo que muchas veces nos afecta. Incluso una ocasión dice que también un maestro de la ley se acercó al Señor también y le dijo, dice, oye Señor, te seguiré donde quieras que vaya. Y el Señor le respondió, dice, mira, las zorras tienen cuevas donde estar tranquilitas y cómodas, los pájaros también tienen su nido, pero el Hijo del Hombre, nuestro Señor, no tenía donde recostar la cabeza, no tenía donde reclinar la cabeza. Y si nuestro Señor no tenía donde reclinar la cabeza, ¿cuánto nosotros tenemos que estar dispuestos a veces a sacudirnos de esos lugares o de esa comodidad en la cabeza? Digo, sin querer, ¿verdad? Porque no es algo que yo busque, sino que mi propia naturaleza, aunque esté de misionero en no sé dónde, tengo que luchar con eso en mi propio corazón, porque tiende a acomodarse, ¿no? Entonces, pero dice que no solamente que se le dejó en la cabalgadura, dice que lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otra de las cosas que veo que este hombre hizo era invertir tiempo en este hombre. El tiempo es la vida. ¿Cuánto dará un hombre por una hora más de vida, ¿no? El tiempo es la vida. Este hombre estaba invirtiendo su tiempo, su vida en otra persona que no conocía, pero estaba dedicando su tiempo, su vida. Y acercarnos a las personas no es simplemente decirles Dios te ama, es que tenemos que invertir nuestro tiempo, nuestra vida en otras personas. Nuestras casas tienen que estar abiertas a la gente que no conoce al Señor. Tenemos que acercarnos. Nuestro Señor era conocido
como amigo de los pecadores. Y era santo, pero tenía una facilidad para estar con las personas, para dedicar su vida a las personas. Y también eso me hablaba a mí, ¿no? De que, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Verdad? Dice que todavía nuestro Señor decía, mientras es de día, tengo que trabajar. Dice, va a llegar la noche cuando no pueda trabajar. Y también podemos aplicarlo a nuestra propia vida. Para muchos de nosotros todavía es de día, todavía tenemos algo de fuerza, algo de vida, no sabemos cuánto, está en las manos del Señor. Pero el tiempo que nos reste, mientras todavía sea de día, ¿no? Que tengamos ese corazón de pasar tiempo con las personas, de dar nuestras vidas a los chicos, a las chicas, a la familia, ¿no? De dedicar tiempo, que como digo, el tiempo es lo más valioso que tenemos, el tiempo es nuestra vida, no sabemos cuánto nos queda. También nos dice el apóstol Pablo y nos exhortaba, dice, aprovechar bien el tiempo. Dice, porque los días son malos. Dice, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Entonces, pues una vez más también tocaba mi corazón, ¿no? De decir, Ángel, el tiempo que tiene es para dedicarlo a las personas, es para dar, mientras sea de día, ¿no? No sabemos cuánto tiempo podremos estar, pues, dándonos, pero el tiempo que el Señor, por su gracia, nos permita, es para darnos a otro. Y este hombre, pues, dice que lo llevó y le dedicó tiempo. Y versículo 35 dice que, y al otro día al partir sacó 2 denarios, 2 monedas, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Varias cosas me llaman la atención de ahí. La primera es que dice, cuídamele. No dijo, cuídalo. Dice, cuídamele. Es como que ya formaba parte de su propia vida, ¿no? Era un desconocido hasta hace poco. Pero este hombre comenzó a sanar, comenzó a invertir en esa vida y cuando lo deja ahí al mesonero, en el hostal, le dice, cuídamele. Es que ya estaba unido a la vida. Yo creo que eso nos pasa en la vida de tantas personas. Las personas que en mi vida colocaron ese aceite y vino, mi alma, por decir así, quedó ligada a esas personas. Porque es que invirtieron en mí. Y de la misma manera, cuando tú inviertes en otras personas que han estado ahí pues tiradas y tú ves pues cómo comienzan a andar, cómo comienzan a ser curadas, hay una unión con personas que son tan diferentes a nosotros, que son brasileños, que son africanos, pero forma parte de nuestra propia vida, ¿no? Es cuídamele, no dice cuídalo, sino cuídamele, que es algo mío, es algo donde yo estoy invirtiendo, es algo donde, pues por la gracia del Señor, el Señor me está permitiendo colocar algo de mi parte. Y también dice que sacó dinero, ¿no? Y pagó con dinero. Y también eso pues nos enseña, ¿no? Tal vez aquí a las personas que vivimos en comunidad no disponemos de muchos bienes económicos, pero también me habla de cuánto de nuestro dinero personal, ¿no?, dedicamos a invertir en estos negocios. Y no hablo simplemente de dar el diezmo o una ofrenda, que está bien, ¿no?, pero cuánto invertimos de lo nuestro, ¿no? Y puedes decir, bueno, yo es que estoy en reto y estoy dando mi vida, ya no te estoy hablando de eso. Estoy diciendo de lo nuestro, de lo personal, ¿no? Cuánto estamos dispuestos, porque tal vez para mí no sea o para ti no sea, pero hay muchas personas que tienen muchos problemas con el dinero. Pero este hombre dice que de su propio dinero, y dice, y si paga algo más, dice, yo te lo pagaré. Y me venía a la mente también cuando el apóstol Pablo escribió una carta a Filemón. Filemón tenía un siervo que era Onésimo y parece que le robó y huyó a Roma, y estando en Roma, en la cárcel conoció a Pablo o buscó a Pablo, no sabemos cómo, de esas casualidades, pero allí conoce al Señor y entonces Pablo lo quiere llevar de vuelta al que era aquel su dueño, a Filemón, y le dijo, mira, pues cuando vaya, si algo te debe, dice, ponlo en mi cuenta. Y después, como Pablo siempre tenía alguien que escribía, porque parece que no estaba bien de la vista, pues dice, no, pero ahora te lo voy a escribir de mi propia mano. Y dice, yo pagaré. Y me gusta eso.
No sé si a vosotros. Él estaba gastando de lo suyo. Dice, si algo te debe, dice, yo lo pagaré. Y lo escribió con sus propias letras, ¿no? Me imagino que sería ya la letra más grande, no veía bien, para que se viera claro que ese era el corazón de Pablo, ¿no? De que Pablo quería pagar. Y este es el corazón de este hombre, de este buen samaritano. Estaba dispuesto a gastar de lo suyo. Y dice, yo te lo pagaré, dice, cuando vuelva. O sea, como digo, este personaje no fue alguien temporal en su vida, sino que parece que iban a quedar ya ligados para siempre. Porque él tendría pues su negocio, su familia, y dice, no, pero yo voy a volver. Yo voy a volver. Yo voy a ver cómo esta persona está. Porque no ayudamos a las personas por unos meses, por unos años. Es que hay tantas personas a las que estamos unidos y qué bonito es eso, ¿verdad? No sé si a vosotros pasa que como digo, decía antes, ¿no? Que nos llevamos tal vez sin vernos años y nos sentamos y qué bonito es eso, ¿no? Este tipo de unión, ¿no? En el que tú te estás preocupando por una persona por siempre. Tal vez no lo veas, tal vez estés a miles de kilómetros de distancia, pero hay un vínculo, hay una unión tan guapa, ¿no? Y dice, no, yo voy a volver, yo no me olvido de esta persona. Esta persona está en mi corazón y este era el corazón del buen samaritano. Y lo que nos llama la atención es lo que pone ya al final de la historia, ya estamos terminando, casi. Es cuando le dice al hombre, ahora tú, yo, ves y haz lo mismo. Yo digo, ¿cuántas veces yo he escuchado la historia del buen samaritano? Y cómo el Señor me humilla con esta historia que tantas veces escuché, que tal vez prediqué tantas veces, pero cómo el Señor me desafía a mí, después de unos años como cristiano, después de estar en otros países, decir, Ángel, hay que seguir con ese corazón de misericordia, con ese vino, con ese aceite, preocupándote por las personas, ¿verdad? Hasta el final, dando pues de lo tuyo propio. Dice, ve y haz lo mismo. Y cómo nos desafía la palabra del Señor, ¿verdad? Cómo nos desafía. Pero esta historia, ya para terminar, esto que hemos estado pues comentando hasta ahora, pues va principalmente dirigido a personas que ya pues conocemos al Señor, ¿no? O he intentado transmitirlo para este tipo de personas. Pero esta parábola vino por una pregunta que hizo un hombre, ¿no? Que dijo, ¿qué cosa tengo que hacer para tener la vida eterna? Y dice, bueno, tú sabes la palabra. Y él respondió, amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y se respondiste bien. Solamente que con esas palabras hay un problema, ¿no? Una vez en una reunión allí en Brasil, hablando pues sobre cómo amar al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, pregunté a los chicos que estaban allí, digo, ¿quién de vosotros ama al Señor con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza y con todo su corazón? Y uno pues levantó la mano y dice, yo. Digo, pues felicidades porque eres el segundo. Dice, ¿cómo que el segundo? Digo, sí, el primero fue nuestro Señor Jesucristo. Nunca nadie más consiguió amar al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Y por no cumplir ese mandamiento, nos lleva o estamos en la condición de ser ese hombre que está en ese camino. Hemos querido agradar al Señor con nuestra propia fuerza, pero es que es imposible. Y lo que el Señor quiere que entendamos, que nuestra condición, esta historia de este hombre que está por ahí, no es la historia de cualquiera. Esa era mi historia hace muchos años atrás. Y tal vez que sea la situación de algunos de los que estáis aquí en esta noche. Que de alguna manera queréis justificaros delante de Dios pues, con vuestra propia mérito. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es imposible. Y estamos en la condición de ese hombre. Estamos, pues el ladrón vino, destruyó, robó, y no sé cuánto tiempo pues nos quedará de vida. Pero aquí es donde entra el buen samaritano. Y este buen samaritano también puede representar a nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que Él sí vio la necesidad. Y Él paró, se acercó a nosotros sabiendo cuál era el precio que tenía que pagar. El buen samaritano de la parábola no sabía. Nuestro Señor, cuando se acercó a nosotros, sí sabía lo que iba a suceder con Él. Sí sabía que iba a tener una muerte y muerte de cruz. Sí sabía el precio, pero Él decidió parar.
y comenzó a vendar nuestras heridas, que estamos, como digo, estamos cerquita de la muerte. Y se aproximó a nosotros y se aproxima tal vez a ti en esta noche con su evangelio, con esa sangre que necesita, ¿verdad? Como ese cordero que quita el pecado del mundo. Y como ese Espíritu Santo que le pedimos que te pueda convencer de pecado. Porque cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, no tienes cómo justificarte. Y así obra nuestro Señor, así obra el buen samaritano. Nos convence de pecado, pero nos da su sangre preciosa. La sangre de Cristo nos limpia, nos reconcilia con el Padre, nos hace levantarnos de ese lugar donde solamente estamos esperando la muerte y la muerte eterna. Pero por gracia nos reconcilia, nos levanta, y no solamente eso, Él cargó, dice que se bajó de su cabalgadura, se bajó de su lugar de gloria, para que tú y yo podamos estar hoy sentados en lugares celestiales. Faltan días, o no sé cuánto tiempo, para que estemos en lugares celestiales, nosotros sentados. Pero sabes que para nuestro Señor no existe el tiempo. Para Él no hay pasado, presente y futuro. Para nosotros el estar sentado en lugares celestiales es un futuro. Pero Pablo decía que ya estamos sentados en lugares celestiales, ya estamos con Cristo. Pero para que tú y yo podamos estar sentados en lugares celestiales, Él tuvo que descender y nos tuvo que montar en su cabalgadura. Y nos llevó a un lugar que era un hostal, que era como si fuese la iglesia. Un sitio como este, donde llegan los pecadores y donde el Señor tiene a esas personas que nos dicen a los ancianos, cuídamele. Y nos trae a un lugar como este, donde hay ancianos, donde hay pastores, donde hay personas que se están preocupando por nuestra propia vida. Y no solamente eso, sino que Él también pagó un precio. Él también dijo, como Pablo, yo pagaré. Y Él pagó. Y todos sabemos que no fue con oro ni con plata, sino que fue con su sangre preciosa. Y no solamente eso, sino que nos dice, yo volveré. Y esa es nuestra esperanza de que Él va a volver. Y algunos de nosotros queremos ser pues escogidos como esos que estaban en el hostal cuidando a... Dice, yo cuando vuelva te pagaré. Y qué bueno que cuando nuestro Señor vuelva, alguno de nosotros pues nos pueda decir, pasa, buen siervo, porque fuiste fiel en lo poco. Entonces esa es la historia del buen samaritano. Nuestro Señor es el buen samaritano. Y los cristianos tenemos el mismo espíritu. Tenemos el espíritu de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Por eso el desafío de Él también nos lleva a nosotros a ser pues ese ejemplo de buenos samaritanos. ¿Es fácil? No. Él tiene que hacer una obra en nuestros corazones, pero para eso tenemos su palabra, para eso tenemos el Espíritu Santo, para eso tenemos gente madura al lado nuestro y me desafió mucho esa palabra. Y te digo, hace ya unos meses que el Señor me habló y a veces uno ve por la vida de uno y te ves tan poca fe, tan limitado, ¿no? Y que dice, Señor, perdóname y aviva mi corazón, dame corazón de misericordia, quítame que no tenga comodidad, ayúdame a dar todo para que en todo tú te puedas llevar la gloria. Porque cuando vemos a personas así, no estamos ensalzando a las personas, estamos viendo a Cristo. Y qué bueno cuando entre nosotros se ve este espíritu, este corazón de buenos samaritanos, ¿no? Que están dispuestos a sufrir, a soportar, a ver la necesidad. Y para eso no hace falta irse ni a Brasil, ni a Tanzania, ni a ningún otro país. Yo creo que todos nosotros donde nos movemos podemos ver que el Señor nos ayuda a ver esas personas necesitadas en esa condición. Y que no miremos a otro lado pensando, bueno, pues ¿quién lo hará?, ¿no? Sino que podamos decirle al Señor, pues Señor, heme aquí y envíame a mí. Amén. Es un placer estar con vosotros. Quiero ser